Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la materia de fasores. Hoy día vamos ya a comenzar a hacer ejercicios, a aplicar directamente los métodos de nodos, mallas y posteriormente los teoremas de Thevenin y Norton en lo que son circuitos con el dominio fasorial. Recordemos que en la última clase habíamos visto los elementos pasivos en el dominio fasorial, vimos resistencia, capacitor e inductor. Vimos que la resistencia, en cuanto a su ángulo, se comportaba de la misma forma que en voltaje que la corriente, y solamente se veía atenuada la magnitud de la corriente debido a la acción de la misma resistencia. Pero no existía un desfase entre la tensión y la corriente, cosa que sí ocurría en el capacitor, donde en el capacitor se adelanta 90 grados respecto al voltaje, la corriente se adelanta 90 grados respecto al voltaje, y en el caso del inductor, la corriente se atrasa 90 grados respecto al voltaje. Ya, si bien es cierto, uno también podría cambiar y decir que en el caso del capacitor, el voltaje se atrasa 90 grados respecto a la corriente. En el libro guía que nosotros utilizamos y en el sucesivo en las clases vamos a hablar de corriente respecto a voltaje o a tensión. Y por lo tanto, en el caso del capacitor la corriente se adelanta y en el caso del inductor la corriente se atrasa. Y vimos cómo podíamos calcular o obtener las expresiones de voltaje y corriente para el dominio del tiempo y para el dominio fasorial. Esto debido a que vimos cómo trabajar directamente con lo que son derivadas en el dominio del tiempo respecto al dominio fasorial. Y extendimos el concepto de resistencia para trabajar con una impedancia, que representa la capacidad de un elemento de oponerse al paso de la corriente alterna. Entonces, al final, la impedancia es más general que la resistencia porque podemos tener una impedancia que sea real y solamente tendríamos resistores, podríamos tener una impedancia completamente imaginaria, donde tendríamos capacitores e inductores, esto respecto a los conjuntos de números, y la impedancia en sí es un número complejo, con una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en el caso del resistor, su impedancia es igual al valor del resistor para el capacitor, su reactancia o su impedancia es igual a 1 partido en J omega C o menos J partido en omega C, y en el caso del inductor sería J omega L. Vimos que Z es un número complejo, por lo tanto podemos calcularle su magnitud, su ángulo, y vimos algunas combinaciones de impedancia, en donde nosotros podemos sumarlas en serie o en paralelo de la misma forma en que sumábamos resistores. Y trabajamos con dos ejemplitos de obtener la impedancia equivalente. Por lo tanto, la idea de la clase de hoy es que nosotros trabajemos ya con circuitos, que podamos trabajar con circuitos y que podamos obtener directamente los valores. Voy a mover esto un poco. Ahí. Y que podamos obtener los valores de tensión y corriente que nos están solicitando. Entonces, para eso, vamos a comenzar trabajando con este circuito relativamente simple. Voy a ver si esto lo puedo mover hacia arriba para que no quede tan... Ahí. Entonces nos dice encontrar el valor de B sub 0 e I sub 0. Y notar este circuito donde tenemos esta fuente, que vale 5 coseno de 5t más 30 grados, capacitor, resistor, una fuente dependiente, un inductor y otro resistor. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es pasar al dominio fasorial. Entonces, botón equívoco. Entonces, pasando al dominio fasorial. Para pasar al dominio fasorial, vamos a tener que convertir la fuente de tensión, vamos a tener que convertir el capacitor y vamos a tener que convertir el inductor. Entonces, en este caso sabemos que omega es igual a 5. Recordemos que omega se mide en radianes partido por segundo y que es el valor que acompaña a t. También omega se relaciona, que es la frecuencia angular, se relaciona con la frecuencia cíclica mediante la siguiente ecuación. 2pi por f. Ahí me quedó medio raro el pi. 2pi multiplicado por la frecuencia. Por lo tanto, si nos llegan a dar la frecuencia cíclica, podemos pasar directo a la frecuencia angular.
Entonces, si pasamos al dominio fasorial, el fasor de tensión, sería este que está aquí, que sería el de la fuente. Recordemos que simplemente nosotros tomamos la magnitud, que en este caso son 5. Recuerden que 5 representa al valor RMS. A no ser que nosotros no nos especifiquen, o sea, nos especifiquen lo contrario, nosotros vamos a asumir que este valor que acompaña a la sinusoide es el valor RMS. Y si nos llegaran a pedir el máximo, simplemente multiplicamos ese valor por raíz de 2. Pero esa sinusoide viene definida por su valor RMS. Entonces, pasando al dominio fasorial, vamos a tener 5 ángulos de 30 grados. Esto obviamente estaría medido en voltaje. Para el caso del capacitor, tendríamos menos J partido en omega, que serían 5, multiplicado por 5 por 10 a la menos 3. Y por ende, la reactancia capacitiva nos quedaría. Este cálculo lo voy a hacer con la otra calculadora que tengo acá a mano. Después, cuando resolvamos el sistema de ecuaciones complejos, lo voy a hacer con la calculadora que tengo ahí, que es el simulador que les entregamos a través del aula virtual, para que podamos trabajar todos con la misma herramienta. Y ustedes vean que con esa herramienta también podemos resolver. Entonces sería 5 por 5, 10 a la menos 3, y eso quedaría abajo, entonces me quedarían menos 40 J ohm. O sea, el capacitor tendría una reactancia de menos J40 ohm. Da lo mismo si la J va al principio o va al final. Los resistores quedan tal cual. Yo los resistores no les hago ningún cambio. Me queda de 8 ohm. Me faltó el ohm. Y el otro resistor también me queda de 5 ohm, que ya está. Entonces solamente me faltaría el inductor. Entonces en el caso del inductor, la ecuación era J omega L. En este caso L es 0,14. 0,14 por 5. Me queda finalmente, vamos a cambiar el valor de L porque nos va a quedar demasiado chico respecto a la vamos a ponerle un valor de 6 Henrios, para que no nos quede tan pequeño respecto a la capacitancia. 6 Henrios. Entonces, en este caso, XL sería J por 6 por 5, o sea, sería J 30 ohm. Y aquí nos quedaría J 30 ohm. Para que no nos vaya a dar algún resultado extraño debido a que la reactancia capacitiva es demasiado grande la reactancia inductiva. Más adelante podríamos trabajar casos en donde ocurran cosas similares. Entonces ya tenemos nuestro circuito, que sería el que está acá. Este sería nuestro circuito, que yo lo voy a tratar de mover. Creo que en este no es tan sencillo mover las cosas como en el otro que estábamos usando, pero podemos moverla igual. Esperemos que se haya movido todo. No, faltó eso. Bueno. Entonces, este sería el circuito que nosotros vamos a estar trabajando y utilizando. Y ahora podemos usar cualquiera de los dos métodos para resolver el circuito. Yo lo voy a trabajar con ambos métodos para que nuevamente corroboremos que ambos métodos funcionan en el dominio fasorial. Entonces voy a partir con el método de mallas. Entonces, usando método de mallas. Método de mallas. Voy a tomar esto para poder copiarlo y no tener que dibujarlo de nuevo. Creo que ahí sí hay. Perfecto. Entonces, utilizando el método de mallas, planteamos directamente, me faltó aquí el 8 ohm, pero lo puedo anotar aquí al ladito. 8 ohm. Vamos a tener I1
I2 e I3. Vamos a tener nuestras tres corrientes de malla y tenemos que definir cuál va a ser el valor de B sub 0 respecto a las corrientes de malla y cuál va a ser el valor de I sub 0 respecto a las corrientes de malla. Entonces, en el caso de B sub 0, vamos a tener que sería 8 veces I1 menos I2. Estaría I1 entrando por el terminal positivo e I2 entrando por el terminal negativo. Y para el caso de I sub 0 iría en la misma dirección de I sub 3, así que sería igual a I sub 3. Por lo tanto, con eso ya estamos en condiciones de aplicar directamente el método de mallas. Para la malla número 1, esta fuente de tensión la tratamos igual como tratábamos las fuentes de tensión continua e independiente. O sea, simplemente me quedaría menos V, pero ahora ese menos es un fasor, es el valor que tenemos acá arriba, 5 ángulo de 30. Y quedaría menos B menos J40 por I sub 1. A pesar de que nosotros tenemos que sumar al aplicar la ley de Kirchhoff, este menos que está aquí de la impedancia es el que se ve reflejado acá. Luego sería más 8 factor de I1 menos I2, y ahí cerramos la ecuación. Luego podemos ordenar esto y nos va a quedar 8 menos J40 de I1 menos 8 I2 es igual a B. Y esta sería nuestra primera ecuación. Como ven, la diferencia con las otras ecuaciones que nosotros veníamos trabajando anteriormente es simplemente que ahora aparecen estos números complejos. Pero esta calculadora, este simulador que tenemos aquí, puede trabajar con ellos igual. Incluso podemos pasarlo de forma indistinta a las diferentes formas de representar un número complejo. Ahora, para el caso de I2, observemos que en I2 estamos dentro de un caso particular en donde tenemos una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, y la voy a mover un poquito más arriba, esta fuente de corriente está presente en una sola malla, no está presente en más de una. Por lo tanto, como está presente en una sola malla, el valor de la corriente de malla va a ser igual al valor de la corriente de la fuente de corriente. Por lo tanto, I sub 2 va a ser igual a 3 veces B sub 0. Como ya sabemos cuánto es el valor de B sub 0, vamos a tener que I sub 2 es igual a 3 veces multiplicado por y B sub 0 sería 8 veces I sub 1 menos I sub 2. Esto es lo mismo que decir que vamos a tener 24 I sub 2 menos 23 I sub 2 es igual a 0. Perdón, menos 25 I sub 2. Porque este I sub 2 va a pasar al otro lado como negativo, por lo tanto me va a quedar 24 I sub 1 menos 25 I sub 2. Y esa sería mi segunda ecuación. Y la última ecuación, que sería I sub 3, vamos a tener 5 veces I sub 3 más J30 de I sub 3 menos I sub 2 es igual a 0. La podemos ordenar y nos va a quedar menos J30 de I sub 2 más 5 más J30 de I sub 3, y eso es igual a 0. Y esa sería mi tercera ecuación. Y ella tendría todas las ecuaciones listas. ¿Qué es lo que podemos hacer?
vamos a ordenar esto matricialmente para poder llevarlo a la calculadora. Recordemos que para poder encontrar yo el valor de cada una de las ecuaciones, tengo que ordenar esto matricialmente. O sea, me queda 8 menos J40, me quedó muy bonito el 40, 8 menos J40, menos 8 y 0. Tenemos que primero anotar los factores. Después tenemos 0, tenemos 24 y tenemos menos 25. Y finalmente tenemos también de nuevo el 0. Así que me quedo muy abajo. Tenemos de nuevo el 0. Tenemos menos J30 y tenemos 5 más J30. Esta sería nuestra matriz. Esta matriz, recuerden que yo la tengo que multiplicar por la matriz que se forma con los números a los que está igualada cada una de las ecuaciones. O sea, a B, a 0, a 0. Esta matriz, recuerden que yo la tengo que elevar a menos 1, y ahí yo voy a obtener la matriz de I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces ahora vamos a resolver esto directamente acá en el simulador. Para trabajar con números complejos hay que tener ciertas consideraciones primero para que no nos vayamos a equivocar en temas de ángulo. Primero, nosotros nos vamos a Mode y tenemos que buscar acá donde dice Angle, que dice radian, nosotros lo vamos a cambiar a grado, porque estamos trabajando todo con grado. Y ese paso, aunque suena simple, tienes razón. Aquí anoté I2. Cuando no es I2, ahí debería ser I3. No. Aquí tenemos un error. Efectivamente. Debería ser I1 e I2. Y por lo tanto, estos factores cambian y me queda 24 menos 25 y 0. Ahí sí, muchas gracias. Hay que tener siempre ojo con esos detalles. Cuando vayan planteando ecuaciones, si les da el tiempo después, vuelvan a revisar. Ahí sí queda. Sería 24 y 1 menos 25 y 2. Muchas gracias. Entonces, como les decía, este paso de cambiar el radian a grados es muy importante, porque si no, todos los ángulos que ustedes trabajen van a estar expresados en radianes y eso les va a implicar un error de arrastre. En especial si es que alguna variable depende de otra, porque ahí les va a ir cambiando el ángulo. Y el ángulo también va a tener injerencia sobre la magnitud que hay en el eje X y en el eje Y. Después, cuando tenemos aquí en formato complejo, el real es solamente me muestra la parte real. El rectangular es cuando yo trabajo con la parte real y la parte imaginaria, y el polar es cuando yo trabajo con magnitud y ángulo. Nosotros por lo general vamos a trabajar con polar. Por lo tanto, primero, en el ángulo lo dejo en grados y en el formato complejo lo dejo en polar. La mayoría de las calculadoras que son de este tipo trabajan de esta manera, y en alguna parte podemos cambiar eso, ¿ya? Para que independiente de la calculadora que ustedes tengan lo hagan. Y luego, para no tener problemas, aquí cuando dice exact o approx, nosotros le dejamos en aproximar, porque así evitamos de que nos tire, por ejemplo, si tenemos 2i por pi, nos tire 2i por pi, sino que nos tire un número. ¿Ya? Por más que matemáticamente pi no es 3,14, nosotros necesitamos llevarlo a algún número que efectivamente podamos trabajar. Entonces hacemos esos cambios y ahí nos queda lista nuestra calculadora para poder trabajar con los números. Entonces partimos agregando la matriz. Decimos 8 menos... ¿Qué pasó? No me toma un poco extraño los números. Bueno, qué raro. 8 menos sería 40 y
y el I me parece que delante lo vi y estaba acá. 8 menos 40i, como queremos movernos hacia la derecha, hacemos una coma, luego tenemos menos 8 y luego tenemos 0. Ahora, para bajar a la siguiente fila, tenemos que usar el punto y coma. El punto y coma que siempre se me pierden los números acá, lo tengo ahí, es el 9. Entonces luego tenemos 24, menos 25 y 0. Volvemos a bajar y ahora tenemos 0, menos 30 y lo acabo de ocupar, el I se me vuelve a perder, menos 30i, y tenemos 5 más 30i. Y con eso tenemos nuestra matriz lista. Si le damos a Enter, ahí nos aparece nuestra matriz. Entonces, recordemos que esa matriz la vamos a tener que elevar a menos 1. Entonces la vamos a poner dentro de un paréntesis. Acá vamos a abrir un paréntesis. ¿Se dan cuenta cómo el primer número, como yo le puse que trabajara de forma polar, me lo convierte inmediatamente a polar? O sea, si voy a trabajar con forma polar, lo que me está diciendo la calculadora es que ella va a mostrar los resultados o los números de esa forma. Pero si yo los pongo de manera rectangular, no hay problema, simplemente la calculadora lo va a convertir. Entonces, esto nosotros lo vamos a elevar a menos 1 y lo tenemos que multiplicar por otra matriz que sería esta. Entonces aquí viene otro detalle importante, porque nosotros tenemos que agregar este fasor B, que sería el fasor que tenemos acá arriba, 5 ángulos de 30. Cuando yo quiero agregar un fasor que está de esta forma, o cuando quiero agregar un número complejo que está de esta forma, tengo que ponerlo entre paréntesis. Entre paréntesis yo pongo 5, buscamos aquí el ángulo, ¿dónde quedó el ángulo? Acá está, justo 5 ángulos de 30. Porque si no lo pongo entre paréntesis, me va a arrojar algún inconveniente, me va a decir error de sintaxis. Entonces tenemos 5 ángulos de 30 y los otros dos serían simplemente 0. Y ahí cerramos la matriz y le damos a Enter. Se dan cuenta que ahí no nos arrojó ningún error de sintaxis. Ya no nos arrojó ningún error de sintaxis. Por eso es importante que el 5, cuando yo expreso algún número en su forma polar, lo ponga entre paréntesis, porque si no me va a arrojar inmediatamente un error de sintaxis. ¿Hay alguna duda con esto que vimos de la calculadora? Si ustedes tienen su propia calculadora, pueden trabajarlo obviamente sin ningún problema. Yo trabajo con esta para que todos vean cómo lo voy haciendo, y porque puede ser que alguien no tenga de estas calculadoras. Y estas Casio, en general, no trabajan con números complejos, y esta sí, y esta es una que nosotros les podemos facilitar, por lo tanto trato de trabajar con esa. ¿Hay alguna duda con lo de la calculadora? Ya, supongo que no. Bueno, de todas formas, si tienen dudas con alguna calculadora, después me pueden enviar directamente un correo. Entonces aquí obtuvimos los valores de las corrientes y nos damos cuenta que nos dan relativamente parecido. ¿Ok? Tenemos I sub 1 que es 0, le vamos a poner 0,125, ángulo de 119, 119,5. Esto me quedaría en amperes. Lo cual tiene sentido porque en verdad la fuente de tensión no es muy grande y las impedancias, sobre todo las reactancias, son bastante grandes, las resistencias no. Luego, esta sería 0,112, ángulo de 119 también, 5, tendrían entonces el mismo ángulo, y I sub 3 sería 0, lo vamos a extender un poco más, 118 para hacerle una diferencia con el anterior, ángulo de 129,
129. Son demasiado chicos. Bueno, uno con la calculadora igual le podría acotar la cantidad de decimales, pero yo creo que con 3 decimales después de la coma es más que suficiente. En este caso no puse más porque se aproximaba rápidamente a 0,2. Teniendo nuestras tensiones de nuestras corrientes de malla, ahora en base a esto vamos a calcular cuánto es B sub 0, que es uno de los valores que nos están pidiendo, y vamos a ver cuánto es I sub 3. I sub 3 va a ser el más directo, I sub 3, o sea, I sub 0 era igual a I sub 3, y por lo tanto I sub 0 va a ser igual a 0,118 ángulo de 129 grados en amperes. Y nos faltaría determinar cuánto es B sub 0. B sub 0 me dice que es 8 I sub 1 menos I sub 2. Eso yo lo puedo llevar directo a la calculadora para no tener que hacer la operación. Y así me puedo evitar también cualquier error. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la calculadora? Directamente vamos a decir 8. Vamos a decir 8, por algún motivo no me toma bien el teclado. 8 por, aquí tendría que abrir un factor, doble paréntesis, I sub 1, que es 0,125, con un ángulo de 119,5. Menos, vuelvo a abrir paréntesis, I sub 2, que sería 0,12, ángulo de 119,6. Cierro ese paréntesis, cierro el otro paréntesis, le doy a Enter. Y ahí me da cuánto es B sub 0. B sub 0 en este caso, que es la tensión que está en esa resistencia, me entrega un valor de 0,4. No vamos a poner tantos decimales porque los otros dos decimales son 0. 0,4 ángulo de 117,1. Y esto en voltios. Y ahí tenemos cuánto es I sub 0 y cuánto es B sub 0. El desarrollo salió cortito, en verdad el ejercicio es relativamente sencillo, pero usando los métodos de nodos y los métodos de malla, nosotros podemos seguir trabajando circuitos en el dominio fasorial, sin ningún inconveniente. La única diferencia es que ahora vamos a tener que trabajar con números complejos. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chiquillos? Perfecto. Vamos ahora a resolver el circuito usando el método de nodos. Y con el método de nodos deberíamos llegar exactamente al mismo resultado. Si bien es cierto, podríamos tener una diferencia quizás en, no sé, en ese decimal, debido a que nosotros en este caso aproximamos, no deberíamos tener ninguna diferencia tan significativa. Por lo que deberíamos llegar a resultados, si es que no idénticos, muy iguales. Entonces ahora, usando, poco fea la letra, usando método de nodos. Método de nodos. ¿Está bien ahí la pizarra o quieren que le haga un poco más de zoom? Está bien, profe. Ya, gracias. Si necesitan una de esas que le haga zoom o algo, lo puedo hacer. Entonces, nuevamente, lo primero que hacemos es plantear nuestros nodos. Vamos a tener acá el nodo de referencia, que es igual a 0. Vamos a tener aquí nuestro E1, E2 y E3. Y tenemos que obtener, o mejor dicho, expresar B sub 0, E I sub 0, B sub 0, E I sub 0 en función de nuestros voltajes de nodo. B sub 0, que es la tensión que está en esta resistencia, que de nuevo no le anoté el valor a la pobre, de 8 ohm,
B sub 0 va a ser directamente E sub 2. E sub 0 es la corriente que está circulando por la resistencia de 5 ohm y va a ser E sub 3 menos 0, porque llega al nodo de referencia, dividido en 5. Entonces, con esto comenzamos a plantear nuestras ecuaciones de nodo. Partimos con E sub 1 y nos damos cuenta inmediatamente que E sub 1 es un caso particular porque tenemos un nodo que tiene conectada una fuente de tensión y esta fuente de tensión está entre ese nodo y el nodo de referencia. Por ende, E sub 1 tiene inmediatamente el valor de la fuente que vimos arriba que era 5 ángulo de 30. No había mucha ecuación que plantear. Sí hay que plantear en E sub 2, ya tenemos unas cuantas ecuaciones más. Entonces aquí la cosa se puede poner un poco más compleja porque nos aparecen números complejos abajo, ya en el denominador. Pero vamos a ver que en realidad no adquiere una relevancia, o sea, una dificultad muy grande. Entonces vamos a tener todas las corrientes salen, E sub 2 menos E sub 1, dividido en menos J40, más E sub 2 menos 0, dividido en 8, y la corriente que está saliendo ahí también es 3 veces B sub 0, o sea, más 3 veces B sub 0, vimos que era E sub 2, y eso es igual a 0. Si ordenamos esto, nos queda entonces S menos J, recordemos que esto es igual a esto. Lo vimos, para corroborarlo, lo vimos en el apunte de números complejos y también lo trabajamos, me parece que, no fue en esta clase. Fue en la clase anterior, donde si yo tengo 1 partido en J, eso es igual a menos J. Por lo tanto, si yo tengo un menos 1 partido en J, eso es lo mismo que yo tenga J. Porque yo podría trabajar solo con eso. Eso es igual a menos J y más el otro signo se me va para abajo. ¿Qué pasó acá? Entonces, borramos todo eso. Eso nos va a simplificar un poco el trabajo, puesto que vamos a poder quitarnos ese J abajo de encima. Vamos a tener E sub 1, que va a ser factor de ¿qué? Vimos que si tenemos 1 partido en menos J, eso finalmente nos queda J. Se nos va a quedar J partido en 40. El J se pasa para arriba y se pasa como positivo debido a que ya teníamos un signo negativo abajo. Eso sería todo lo que sería por E sub 1, pero, esto debería ser, en realidad debería quedar como negativo. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos es lo siguiente, en realidad. Vamos a hacer aquí un pequeño... Lo que nosotros tenemos es menos G sub 1 partido en menos J40. Podríamos tomar de que el signo negativo de arriba con el signo negativo de abajo convierten a esto en positivo. Pero como el J está abajo, sabemos que 1 partido en J es igual a menos J, y finalmente esto nos queda E sub 1 menos E sub 1J partido en 40. Eso sería lo que nosotros finalmente tenemos. Esto lo voy a dejar por aquí. Y por eso, lo voy a anotar de mejor forma acá también, lo que nosotros vamos a obtener es menos J partido en 40. Hay que tener mucho cuidado con estos signos positivos o signos negativos, porque perfectamente podríamos equivocarnos en alguno de estos pasos y ahí de plano vamos a tener el resto probablemente incorrecto. Por eso tenemos que cuidarnos bien, sobre todo cuando aparece este menos J abajo. ¿Ya? Ahí recordar siempre la propiedad, la voy a dejar también anexada acá, recordar siempre de que
1 partido en j es igual a menos j. Ahora ustedes podrían dejarlo así tal cual y después llevarlo directo a la calculadora sin complicarse si el j está abajo o el j está arriba. Pero siempre siguiendo un orden claro para no poder equivocarse en ningún signo negativo. Luego tenemos E sub 2 y E sub 2 va a tener una parte real y una parte compleja que sería el E2 partido en menos J40. Esta vez sí nos quedaría como positivo y nos quedaría J partido en 40. Y más 3 veces E sub 2. Ese 3 en realidad deberíamos haberlo anotado acá. Nos quedaría 3 más 1 octavo. Eso quedaría 25 partido en 8. Más J partido en 40. Y esto es igual a 0. Eso sí que es igual a 0. Y en el caso de E sub 3, está acá, E sub 3, vamos a tener E sub 3 menos 0 partido en J30 más E sub 3, también menos 0, dividido en 5. Y eso es igual a 0. Esto implica que... no, me faltó la corriente que está entrando por la izquierda de E sub 3. Esta corriente quedaría como menos, porque estaría entrando, nosotros subimos que todas las corrientes que están saliendo, y sería menos 3 veces E sub 2. Y finalmente, esta ecuación nos quedaría menos 3 E sub 2 más E sub 3, me quedaría factor de 1 partido en 5 menos J partido en 30. Y eso sería igual a 0. O sea, aquí tendríamos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. De aquí, nuevamente, lo mismo que hicimos en el paso anterior, esto mismo, pero ahora nos quedó, ahí nos va a quedar muy ajustado, lo vamos a hacer en la hoja de abajo. Vamos a pasar esto a una matriz. En el primer caso, simplemente tendríamos 1, 0 y 0. Porque E sub 1 es igual a algo, el resto no aparece. Luego tendríamos menos J partido en 40, 25 partido en 8, más J partido en 40, y el otro sería 0. Y el último valor sería 0, menos 3, y un quinto menos J partido en 30. Lo otro que uno puede hacer, si es que te desacomoda mucho trabajar con fracciones, es de plano buscar el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador entre estos tres y multiplicar por eso. Por ejemplo, yo acá podría haber multiplicado por 40 y haber llegado a que tengo menos j de E sub 1 más serían 125, E2, factor de 125 más j igual a 0. Y así me podría haber evitado trabajar con las fracciones. Acá podríamos haber hecho lo mismo, podríamos haber multiplicado por 30 y habríamos obtenido menos 90 E sub 2 más E sub 3 más E sub 3 sería 5 por 30 son 6, así que quedaría 6 menos j. Y eso también sería igual a 0. Esa es otra opción que nosotros tenemos para no trabajar con, y de hecho lo vamos a hacer así, para no trabajar tanto con fracciones. Ahora, si lo voy a llevar a la calculadora, naturalmente que a la calculadora le da lo mismo si son fracciones o no. Pero a veces uno se puede complicar un poco al trabajar con las fracciones, y en ese caso perfectamente podría hacer esa multiplicación. Entonces aquí al final me quedaría menos j para E sub 1, para E sub 2 me quedaría 125 más j, sería, me quedaría 5, si está bien.
125 más j, y el siguiente I sub 3 sería 0. Ah, pero aquí me equivoqué porque estos son los que van abajo. Sería 1, 0, 0 para E sub 1. Para E sub 2, ahora sí sería menos j. 125 más j y 0. Y para el último sería 0 menos 90 y 6 menos j. Eso lo vamos a elevar a la menos 1. Acá vamos a tener 5 ángulos de 30. Y el resto van a ser 0. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la calculadora para poder obtener E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces, trabajamos ahora rápidamente con la calculadora. Abrimos paréntesis para poder elevar a menos 1 sin problema. Y tenemos 1, 0, 0. Bajamos al siguiente y tenemos menos I 125 más I y 0. Bajamos de nuevo, 0 menos 90 y 6 menos j. Ahí se termina la matriz y listo. Un detalle importante, que me parece que lo había mencionado al principio, pero no está de más recordar. Cuando yo quiero hacer la operación resta, uso este, que no aparece entre paréntesis, que está abajo del botón bar link. Pero si yo quiero expresar un número negativo, tengo que usar este. ¿Ya? Probable, en la programación de la calculadora es mucho más sencillo diferenciarlos, y por ende nosotros los tenemos que diferenciar. Entonces cuando yo escribí este I o este J que está acá, ocupé este botón, pero cuando quise hacer la resta entre 6 menos J, ahí apreté este, ¿ya? Para que eso lo tengan claro. Sería multiplicado por 5, el ángulo es de 30. Aquí tengo que... Ok, dice 30, bajo sería 0, bajo sería 0, y cierro el paréntesis. Y obtenemos esos resultados que se nos están mostrando ahí, en donde E sub 1, naturalmente, iba a ser 5 ángulo de 30, porque eso ya lo habíamos calculado. E sub 2 va a ser 0,04, vamos a aproximarlo al tiro, 119,5, y E sub 3 sería 0,592, ángulo de 129 grados. Esto también estaría en voltios. Voy a tratar de escribir mejor esto. 5,9 para que no quede tan 5, 9 y 2. Obtuvimos nuestras tensiones de nodo. Lo único que nos queda es obtener cuánto van a ser estos valores, que serían B sub 0 e I sub 0. Voy a llevar para acá para abajo. En el caso de B sub 0, vimos que era igual a E sub 2. Por lo tanto, B sub 0 nos va a quedar 0,04 ángulo de 119,5. Esto en volts. ¿Cuánto nos había dado acá? 0,4. Sin embargo, acá nos dio 0,04. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener que revisar. Algo tuvo que haber ocurrido aquí. Quizás esta resta entre I1 e I2, quizás, porque fíjense que el ángulo ni tampoco el valor por completo coinciden. Entonces tiene que haber ahí algún error o algún detalle entre uno y otro. Quizás la calculadora, quizás esa división no la hicimos bien, algún inconveniente. En el caso de, veamos cuánto nos da I sub 2, pues I sub 0, que puede ser que I sub 0 sea el correcto.
sería E3 dividido en 5. Vamos a hacerlo aquí con la calculadora. E3, que sería 0,592, ángulo de 129, multiplicado por 3, ¿cierto? Dividido por 5. Puede ser. Dividido en 5. Y llegamos a ese resultado que I sub 0 es igual a 0, vamos a ponerle 118, ángulo de 129 grados. Y esto sí que nos queda en amperes. ¿Cuánto nos había dado I sub 0? Acá 118, ángulo de 129 grados. Por ende, I sub 0 está correcto. Podemos asumir entonces que I sub 3 está correcto. Entonces, ¿dónde podría estar el problema? El problema podría estar a la hora de calcular E sub 2, ya que podría no ser ese valor, a pesar de que si nosotros vemos, ese fue el valor que nos arrojó. Ese podría ser un error. El otro error podría haber sido en esta operación. 8 I sub 1 menos I sub 2. Entonces revisemos en la calculadora cuando hicimos esa operación. Sería esta. 8 multiplicado por I sub 1, que sería 125 ángulos, ¿cierto? Menos 0,12 ángulo de 119. Ah, y aquí está el problema, fíjense. El problema está, no hubo ningún problema con el cálculo. El problema fue la transcripción. Y a veces es un problema más común de lo que uno cree. El ángulo difiere 117,1 y acá nos da 119,5. El ángulo puede diferir un poco debido a todas las aproximaciones que nosotros hacemos entre medio. Máximo 3 grados puede cambiar. Pero la magnitud sí que no tiene que cambiar en tanto y aquí había un orden de magnitud. ¿Qué ocurre? Ocurrieron aquí dos problemas que suelen pasar muchas veces cuando uno trabaja con calculadora. El primer punto es que uno a veces llega y copia muy rápido sin detenerse a mirar en qué es lo que realmente está copiando. Ese es un error muchas veces porque, claro, acá nosotros nos damos cuenta, listo, lo cambiamos, no hay problema. Pero en el caso de ustedes, de una evaluación, puede implicar de que todo el desarrollo anterior estuvo bueno y justo el resultado no fue el correcto. Si es una prueba de desarrollo, podrán tener puntaje, pero no van a obtener el puntaje completo. Y lo otro es que esta calculadora y varias calculadoras, cuando expresan un número que es decimal, no ponen ese cero que nosotros ponemos anterior, sino que ponen punto y ponen el resto. Lo cual a veces visualmente, en este caso alguien podría haber llegado, que es lo que me pasó a mí probablemente, llegó y puso 0,4, cuando en realidad el número era 0,04, etc. Por lo tanto, sí estaba bien el resultado de B sub 0. Acá también sí estaba bien el resultado de B sub 0. Habían esas pequeñas diferencias de ángulo que tienen que ver principalmente con las aproximaciones que uno hace. Ya las aproximaciones que nosotros hicimos en I sub 1, en I sub 2, luego en la resta de I sub 1 con I sub 2, fueron los que finalmente nos dieron esa pequeña diferencia en el ángulo. Mientras que la diferencia que pudo haber existido en la magnitud no era relevante, pero sin embargo sí podría haber existido. Y nos dimos cuenta que con ambos métodos logramos llegar a los mismos resultados, sin ningún inconveniente. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Si no hay dudas, entonces quedamos hasta acá por hoy. El día viernes vamos a continuar haciendo ejercicios. Yo creo que ese día vamos a ir un poco más rápido para hacer 2 ejercicios completos con ambos métodos, ojalá, para después ya el lunes de la próxima semana pasar a seguir avanzando, trabajar con algo de Thevenin Norton y otras cosas que tenemos que ir revisando. Hoy día hay ayudantía por si acaso, después de varias suspensiones por diversos temas, hoy día sí tenemos ayudantía para que se conecten, se va a seguir trabajando esto mismo.
Así que nos vemos el día viernes, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense.